Sí, ya estoy grabando. Ok, grabando 3, 2, 1. Yo me llamo Dilsa Isabel Garzón Rodríguez. Me llaman Pedro Martín García Camargo. Mi nombre es Víctor Manuel Márquez Piñeros. Mi nombre es Heidi Catherine Guarnizo Martínez. Mi nombre es Maribel Rodríguez. Clemente Fonseca Ortiz. Mi nombre es Fideligno Ávila Ramírez. Yo nací entre la vereda Georgina y La Fila. Habitante de esta región de Icononso por 80 años. Vivo en la vereda de La Fila, en el municipio de Icononso, y estudio en la sede principal de la institución educativa La Fila. De Icononso, Tolima. Nacido en la vereda de La Georgina, en la colonia campesina dependiente de la Hacienda Santo Domingo. Esta colonia campesina dirigida por el compañero dirigente agrario Juan de la Cruz Varela. Aquí en la vereda Dos Quebradas fue mi primera vivencia y después ya nos tocó salir de ahí. Mi papá le tocó vender por cuestiones de la violencia, entonces por salvarse la vida a él y salvarnos la de nosotros, él le tocó irse, se fue para Bogotá y nos llevó por allá a sufrir, porque eso era lo que nosotros llegamos a sufrir. Para llegar hoy a este cambio, ha sido los millones de muertos que han habido. Yo conocí en Icononso, de Icononso para arriba, como unas 8 veredas que quemaron las casas y la mayor parte de los que no se fueron los mataron. Las volquetadas de gente que botaron la Fuente Piedra, que yo lo vi y yo tenía 9 años cuando eso. En ese tiempo peleaban era por los colores políticos. En ese entonces, pues, la guerra era un monstruo. ¿Qué significa Icononso? Icononso significa reintegración, paz y sentido de comunidad. Esta zona es muy importante porque en un tiempo la resistencia campesina se hizo desde Cundinamarca y el Tolima. Entonces es muy importante y además es una cuna de paz en estos momentos. Icononsunos. Icononso es un pequeño municipio del oriente del Tolima. Antiguamente perteneció a Cundinamarca, pero el Tolima lo reclamó y hoy día pertenecemos a la jurisdicción Tolima. Nos divide un famoso río que es el río Sumapaz. Es la línea divisoria entre Tolima y Cundinamarca. Bueno, dicen que uno está como un poco pegado a la tierra, ¿no? Pues realmente no he recorrido mucho el mundo, pero por ahora no lo cambio. Sí, Icononso en este momento es un terreno tan variado que usted puede encontrar, primero, todos los climas, segundo, todos los paisajes. Viene llamado el balcón del oriente del Tolima. Tiene mucho, lo baña la brisa de este río. Aquí para uno formar una empresa para criaderos de peces, aquí hay muy buenas aguas. La textura de los suelos, el sistema de climatología, aquí es muy bueno. ¿Por qué? Porque como es una cordillera que va subiendo de los 300 hasta los 2600, entonces hay mucha variedad de productos. Y es bonito de Icononso. Sí. Icononso pues parece ser un término de origen indígena. Se dice, ¿no?, que Icononso quiere decir rumor de aguas en lo profundo. Sí, realmente tenemos una corriente muy profunda que es la grieta o la garganta del río Sumapaz, donde está nuestro puente natural. Profundidades entre 100 y 150 metros, y el agua corre por allí y puede que uno no la vea, pero se escucha el sonido de las aguas. A veces cuando el río está muy crecido se escucha en todo el municipio ese rumor de aguas en lo profundo.
Icononso comienza siendo habitado por indígenas, estos indígenas de los cuales realmente no hay sobre nuestro territorio ningún rastro de asentamiento que hubiera quedado. Cuando entró el invasor y el colono, pues arrasaron con toda la cultura, con todos los habitantes, esto lo desocuparon. El indígena fue desplazado, completamente desplazado, arrasado. Algunos parece que se inmolaron ahí en el mismo puente natural. Entonces aquí inicialmente se fundaron grandes haciendas, que la más pequeña tenía 5.000 hectáreas, tomada por los Williamson. Esas tierras después las fueron talando los bosques e hicieron los primeros cultivos de café en Colombia se hacen en Icononso. Y la primera compañía nacional cafetera se crea en Icononso. Y comprendía 3 municipios, que es Icononso, Cunday y Villarrica. Después por esos caminos reales sacaron mucha cantidad de café. Eran recuas de mulas de 300, 400 mulas llevando café hacia el puerto de Girardot. Icononso siempre ha tenido como tradición la parte agrícola. Las haciendas, la mayoría eran autosuficientes. En cada finca había maíz, había plátano, había yuca, todo lo que era de pancoger, había mucho porque había que sostener a los habitantes que se encargaban de las cosechas de café. Entonces, la producción agrícola era grandísima. Hoy en este momento Icononso es el segundo productor agrícola después de Cajamarca en el Tolima. Esta es una despensa. Nosotros fuimos prácticamente venidos, nuestros abuelos vinieron fue de Cundinamarca, boyacenses. Esos fueron los que tomaron estas tierras y se pusieron a cultivar. Pero el paso fue por los caminos reales, todos llegaron a pie. En ese tiempo no habían carros, ni la gente no tenía mulas, ni tenía caballos, ni nada de eso, pero se vinieron a pie desde Chiquinquirá, desde Sogamoso. Aquí llegaron a Icononso y aquí se asentaron. Vinieron como cosecheros, pero se amañaron tanto en Icononso que compraron finca y se quedaron aquí. Ya eso fue como después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a llegar gente de otras partes. Y todo esto eran solo haciendas, Icononso era solo haciendas, en Melgar, eso eran haciendas. Y los dueños eran gente extranjera. Y la gente criolla de acá eran los esclavos de ellos. Aquí, los que trabajaban en la hacienda de Guatimbor, que aquí abajo están los edificios, ahí tenían que pagar un día de salario semanal. El trato y el maltrato de los dueños de las haciendas contra los trabajadores, aparceros y sirvientes que ellos tenían, porque eran como si fueran los sirvientes, pues era muy grande. Nadie podía reclamar, nadie podía decir nada, y si le cobraba al patrón, pues lo más probable era que lo mandaba a Icononso a que cobrara en la alcaldía, y en la alcaldía lo esperaban y lo metían al cepo. En lugar de apoyarlo, lo castigaban, ¿no es cierto? Y se regresaba, y si no desocupaba, porque les dejaban unos espacios para que tuvieran un rancho, y si usted no desocupaba el rancho, se lo quemaban. A raíz de todas estas cosas con los aparceros, entonces vienen las primeras luchas campesinas por la tierra. En Icononso se fundan los primeros sindicatos de Colombia, y comienza con Erasmo Valencia, y más tarde con un gran líder que estuvo en esta región, que fue Juan de la Cruz Varela. Una colonia campesina donde los líderes campesinos averiguan si tiene título o no esa tierra. Si no tiene título se puede invadir, y si tiene título no se puede. Llegan, miran qué terreno hay, si sirve para trabajar sí o no, y qué cultivo se puede producir allí. Y en el día listan la semilla, y por la noche va todo el bloque campesinado a sembrar esas matas. Por eso los dueños o gobierno no puede despropiar a los campesinos invasores de allí, porque tienen una posesión y mejora. Entonces, ahí nací yo en una colonia de esas. Era gente que estaba sin ningún techo, y llegó el compañero Juan de la Cruz Varela con la política del movimiento agrario campesino y los organizó a través de sindicatos campesinos. En ese sindicato
la expresión era concientizar a la gente para adquirir las tierras. Usted no tiene, usted tampoco, yo tampoco, entonces organicémonos y tomemos los terrenos porque eso estaba en manos de gente improductiva. Cuando empezó a formarse el sindicato se reunían en las veredas. Después vino el proceso de conseguir el terreno aquí, donde hoy es la sede del sindicato campesino de la región del Sumapaz Oriente de Tolima, que se llama Sintragritol, con sede en Icononso, Tolima, en la década del 76-77. De ahí para acá ha sido propiedad del sindicato y será hasta donde sea la voluntad de Dios. En ese tiempo se hacían, como siempre, piquetes para vender, se vendía cerveza, se vendía guarapa, se vendía chicha, tamales y diferentes actividades del campesinado. Es a través del mismo campesinado que se ha venido organizando, se ha ido financiando todas las actividades del sindicato campesino, porque es la unión del campesinado lo que ha hecho la fuerza del sindicato agrario. Y entonces yo de ahí comencé yo a conocer qué es el sindicalismo, lo que ha hecho la defensa de la clase obrera en las Américas y en el mundo. Porque yo de lo que hoy conozco, el sindicalismo es un asunto muy poderoso. Las organizaciones campesinas fueron muy fuertes que comenzaron a desplazar a los terratenientes. Y los terratenientes algunos tuvieron que abandonar prácticamente estas tierras. Así como ya habían ganado las tierras a las malas, ahora tenían que también desocuparlas. Icononso es uno de los primeros municipios donde se acaba los terratenientes. Aquí ya hoy día no existe absolutamente nada de eso. Las izquierdas en Colombia, a través del sindicalismo, ha hecho que haya un poco más de libertad, a pesar de las masacres que hubieron. Porque aquí cuando el mandato que quiso el Partido Conservador eliminar al Partido Liberal, le tiraban era a eliminar toda la clase obrera campesina. Eso era temeroso en ese tiempo, y las avionetas por aquí, o helicópteros, porque esto lo iban a bombardear. Y de ahí comenzó el conflicto armado. La gente, el pueblo campesino tocó tomar las armas. Le costó al gobierno de esa época bastante trabajo poder entrar al municipio, porque el municipio tenía aquí zonas donde realmente el campesino estaba muy organizado. Entrar a esas veredas era un poco difícil, pero con el tiempo pues se estableció, fue una guerra. Aquí vinieron muchos contingentes del gobierno armados, vinieron también en una época de los paramilitares de esa época, que era la policía chulavita, y entonces se enfrentaron con los campesinos armados que resistían, ¿no es cierto?, para que no entraran, y en algunos sitios el campesino tenía verdaderas trincheras, ¿no? Hubo verdaderas batallas. Yo alcancé a oír el tableteo de las ametralladoras y el bombardeo de muchas avionetas que venían y lanzaban bombas sobre los sitios donde estaban los asentamientos de la guerrilla de esa época. Y entonces esos cambios han sido muy fuertes, y ahí nació las guerrillas, la FARC, cuando ya después. Yo me acuerdo de los chichichíes que yo estaba chino y yo ojeriaba por ahí, cuando venían a hacer colectas para las guerrillas.
El paramilitarismo prácticamente fue como un hecho sistemático a raíz de situaciones que vinieron presentando con la insurgencia, porque para nadie es un secreto que aquí operaba el Frente 25, operaban reductos del Frente 55 y el 51 en el sector de Guatimbó, el Mesón, todo el sector. Y hasta que se firmó el proceso, aquí hizo presencia la insurgencia por el sitio estratégico del municipio. Esto se vino dando, lo que le digo, con complicidad de la fuerza pública, eso no hay que negarlo. Desde el año 1999 se tuvieron los primeros indicios de presencia de grupos paramilitares en la región. Sabíamos que en Fusagasugá, Pandi, Arbeláez ya estaban operando esos tipos de bandas, y acá en el municipio de Icononso estaban haciendo inteligencia en alianza con algunos miembros de la fuerza pública. Vamos al año 2000, cuando se presenta el primer hecho grave de una banda paramilitar en Icononso, ya en territorio. Posteriormente, ya hacia el año 2001 y 2002, ya se empiezan a presentar amenazas contra líderes de la región. El paro se realizó en septiembre del año 2003, era un paro del suroriente del Tolima. Era una reivindicación de los campesinos por el abandono estatal. Se estaba peleando por las vías, por el medio ambiente, por el derecho a tener proyectos productivos, porque estábamos totalmente abandonados. Desafortunadamente, como lo he dicho en varios escenarios, a nosotros nos mandaban la mejor tecnología para asesinarnos o para hacernos seguimientos, pero no en inversión. Eso se estaba reclamando con ese paro agrario del suroriente del Tolima. Están municipios de Prado, Dolores, Cunday, Villarrica y Icononso. La idea era llegar a la vía panamericana en el sitio Boquerón, que es de Icononso, para nosotros sentar un precedente y que nos visualizaran a nivel nacional, porque era la única manera que nos escuchaban. Desafortunadamente no pudimos cumplir el cometido por la represión que hubo, y ya quedamos en el ojo de las bandas criminales o las bandas paramilitares y los mismos entes del Estado, porque ya los empezaron a ver como colaboradores, que en la época todo el que luchaba socialmente era guerrillero o era terrorista, porque allí se perfilaron muchos líderes de la región. Tengo hechos de personas que salían a un sitio, Los Mangos, entre Prado y Dolores, y llegaban a coger el bus y llegaban las bandas en un carro, los paramilitares, y chao. ¿De dónde vienen? Ah, que vengo a la vereda tal. Chao, se los desaparecieron. Y allí empezó prácticamente a ese tejido que se había construido en esta zona, en esta región, a desvertebrarse. Antes del 2003 aquí hacíamos cualquier cosa y eran las comunidades en masa. En diciembre del año 2003, se dio la incursión de un grupo paramilitar e ingresaron a las horas de la madrugada y asesinaron 2 personas allí, que fue a Yair y a Onurías Orjuela. Eso produjo en la época un desplazamiento prácticamente masivo de la vereda Guatimbó y el Mesón. Las veredas donde había organizaciones de izquierda fueron muy perseguidas. Y específicamente fue para militancia, dirigentes de izquierda y líderes sociales, porque el desplazamiento fue para la línea izquierda, entre eso la Unión Patriótica, el Partido Comunista, y muchas personas que eran amigas de trabajar coordinadamente con las ideas de avanzadas democráticas. El resto, pues la gente se quedó quieta, muchas personas porque no les pasó nada ni nada, pero nosotros sí surgimos la situación del problema psicológico, la amenaza, y si no hubiéramos descuidado, hubiéramos sido asesinados. A mí me desplazaron en el 2004, la parte del paramilitarismo, y yo pues me tocó salir vestido como trabajador de los petroleros, porque en Icononso, donde me llegaran a ver, me podían montar una situación judicial o me podían asesinar. Entonces me tocó salir así, de esa manera. Prácticamente de las 30 veredas de Icononso, casi el 70% hubo gente que fue desplazada por amenazas y por la misma fuerza pública. Hay que decirlo, el mismo Estado desplazó, no solamente las bandas delincuenciales, los mismos operativos del ejército se indicaban o las querían hacer pasar o para falsos positivos de la época, porque sí existían.
pues uno como campesino se va de una área que ocupa, de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, bueno, lo que sea, todo un entorno de una vereda. Y cuando llega ya a Bogotá, uno no tiene conocido la familia por ahí. Y lleganse a encerrar en unos poquitos metros cuadrados, diga usted en unos 25 metros cuadrados, porque eran arrienditos, pagar el arriendo. Le exigían a uno escritura de fiador, a uno, eso era duro. Fue complejo, o sea, si uno que vivió toda la vida acá y cuando nos tocó salir con mi familia, o sea, en Bogotá usted va al sur de Bogotá y usted, mejor dicho, usted El desplazamiento es una tortura. el día 14 de septiembre del 2005, de sus residencias sacaron unas personas, unos campesinos, los desaparecieron por unos días y gracias a una labor que se hizo de una cuestión humanitaria, con las mismas comunidades, logramos rescatar los cuerpos en el río Sumapaz. En ese contexto, el 1 de diciembre del año 2005, es asesinada la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de mi vereda, de la vereda del Chaparro, junto al esposo en frente de su hijo de 5 años. Se seguía encontrando gente en el puente natural, rastros de sangre, porque la gente la torturaban, ahí la botaban al vacío, a la madrugada. En muchos sectores del río Sumapaz, usted podía ir y encontraba un brazo, encontraba una cabeza, usted no sabía quién era. Y eso sucedió toda esa época de terror, como del 2002, 2003, hasta el año 2008. Los hechos, pues desafortunadamente nunca hubo justicia. Era una sinvergüencería, porque aquí nos presentaron hechos que decíamos, vea, las camionetas son estas placas, tales, tales, los detenían y a los 3 días ya andaban los personajes por acá. Ese mismo grupito que se metió allí se estableció, siguió cometiendo crímenes en la región, era quien ponía las reglas, alguien robaba o alguien cometía un error y acudían a ellos, ya la comunidad estaba prácticamente sometida a ellos y era lo que ellos dijeran y los jalaban porque llegaba a una cantina y ya era tiros y bueno. Bueno, desde el 2012, cuando empezaron los diálogos de paz, empezó a regresar gente, por ejemplo, aquí al municipio. Pero la afectación sigue siendo porque eso no se olvida. Eso no se olvida y eso es una estigmatización a las personas, a todo eso, a los que luchan por los verdaderos derechos ciudadanos, los derechos de un pueblo. Y gracias a la solidaridad, esto se logró salir adelante. La solidaridad de diferentes sectores nos ayudó mucho con ayudas humanitarias, lo que fue la unidad de víctimas, lo que fue Andicol, que eran unas organizaciones de desplazados, nos ayudaron mucho. Reiniciar, que era una rama de Unión Patriótica. Trabajamos mucho con derechos humanos y asesorándonos de eso y denunciando, no a nivel local, sino fuera del municipio para salvaguardar nuestra integridad personal y la de nuestras familias y también de la comunidad. Yo era jornalero y sigo siendo y me siento orgulloso. De mi bolsillo llevaba a la gente a Bogotá, a la corporación. Víctimas, yo lo llevaba allá y para que dieran la declaración yo la llevaba. Y el fallo de la Corte Interamericana, muchas personas de Icononso están en ese listado que fueron víctimas de ese conflicto como integrantes de la Unión Patriótica, el partido que fue prácticamente extinguido físicamente a sus miembros. Sindicato no existe, o sea, aquí tocaba hacer las reuniones de manera clandestina y mucha gente no lo sabe. Tocaba después de las 7 de la noche y eso está pendiente que no fuera la fuerza pública. No, aquí no había porque todos estaban desplazados, presidente, vicepresidente, todas las directivas estaban fuera. Eso lo pudimos revivir después del año 2007 un poco, y ya empezó a coger más fuerza en 2011 nuevamente cuando hicimos un proceso de reestructuración. Ahí vino ya la otra situación, temas ambientales, porque ya las exploraciones petroleras, exploraciones y explotaciones ya empezaron como el auge, porque
Usted sabe que desde el año 2003 en adelante, cuando se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que prácticamente le otorga a las grandes multinacionales para que acabe con lo que haya de recursos naturales, pues eso nos hizo mucho más difícil el control, porque ya era una ley de la República, pero sí hicimos resistencia y no a conflictos ambientales. Este proyecto se llamaba Proyecto Hidroeléctrico Sumapaz inicialmente, le han cambiado de nombre. Al principio pues fue complejo porque la gente comió el cuento. Uy, la berraquera, y todo el mundo le decía la hidroeléctrica. Uf, qué inversión, qué ganancia. Cuando empezamos, gracias a la colaboración de varias ONGs, empezamos a hacer una pedagogía. Eso no era fácil, una pedagogía a las comunidades, decirles por qué no era conveniente. Claro que no tenía una incidencia en toda la zona, negativa, porque vamos a dañar el medio ambiente, la riqueza que nosotros teníamos es el río, que debemos de conservar. Y ya se nos unieron mucha más gente. Eso en el tema de la hidroeléctrica, pero también intentaron meterse en la toma de exploraciones petroleras, COR 33, que hicimos un ejercicio bueno en el año 2016 con esas COR. Hicimos una tutelatón. El objetivo era conseguir 20 tutelas. Nos pusimos a recoger esas tutelas, digo, ¿cuántas recogimos? 200. Pero después el encarte, porque tocaba sacar 3 copias de cada tutela para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y bueno, eran 3 copias. Y nosotros sin papelería, ¿cómo? Digo, ¿a dónde acudimos? A la Corporación Reinicial. Entonces sí hemos estado en un proceso de lucha social y ambiental. ¿Cuántos años hace ya? En el 2015 Icononso cumple 100 años, entonces comenzamos con un programa que se llamó Pinceles para la Paz. Y de ahí nace también el programa Arte al Parque. Conseguimos 100 niños dibujando a Icononso. Se les consiguió los lienzos, 100 lienzos, y cada niño en uno de esos lienzos expuso el pensamiento que tenía sobre la paz, sobre Icononso, qué era Icononso, qué representaba para ellos Icononso en esos lienzos. Icononso ha tenido un cambio que la gente queda en este momento sorprendida. Hace como 7 años más o menos, cuando yo estaba aquí, recuerdo que llegaron muchas personas nuevas que jamás habíamos visto. No eran vecinos porque no los conocíamos. Y se habían instalado allá arriba, cerca de una vecina, cerca de Doña Gloria. Los fines de semana a veces pasaban personas adultas invitándonos a nosotros, a los niños, a participar en actividades que iban a hacer allá. Nosotros íbamos y era muy divertido, ¿sabes? Porque habían juegos de mesa, había una biblioteca, podíamos jugar, entrar libremente, nos prestaban libros. Fue algo nuevo, claro, porque nunca los habíamos visto, estábamos interactuando con personas nuevas, pero siento que nunca hubo mucha desconfianza, ¿sabes? Eran personas comunes y corrientes que se estaban reintegrando, que estaban tratando de rehacer su vida. AETCR significa Antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación, ¿sí? Este espacio territorial se llama ETCR Antonio Nariño Vereda La Fila. Pues esto significa muchísimo para mí porque fue el primer espacio que yo tuve así como una vida libre, de pasar del movimiento guerrillero a la vida civil, como lo decimos acá, o es a la vida normal de todo ser humano, ¿sí? Donde empezamos como el proceso con las demás comunidades. O sea, para mí es algo muy importante y es algo importante y bonito. Nosotros nos encontrábamos en el Yarí, ¿sí? Haciendo como toda la preparatoria para entrar a este proceso de paz. Y nuestros jefes nos dicen que si estamos listos para decidir a dónde nosotros nos queremos en ese momento pues desplazarnos. Y entonces alistamos y dije, no, me voy para Icononso, y nos vinimos con nuestros compañeros en ese momento. No conocía Icononso como tal, pero me sentía segura de venirme para este espacio porque pues veníamos con los compañeros que nos conocíamos, que habíamos hasta ingresado y que habíamos andado por mucho tiempo.
Cuando salimos del Yarí, como tal, salieron todos los camiones, ¿sí? Entonces en los camiones venían gallinas, habían compañeros que allá habían conseguido unos gaticos. No esperábamos que la comunidad nos recibiera con ese entusiasmo, como con ese amor, ¿sí? Nosotros en ese momento no pensábamos que la comunidad nos iba a recibir como con ese afecto, porque a pesar de todo, Icononso también fue un municipio muy golpeado por la violencia, ¿sí? Entonces no se pensaba que nos iban a abrir como los brazos para recibirnos. Nos preparamos para la llegada del ETCR. Cuando ellos llegaron, nosotros ya habíamos hecho varios talleres y varios cursos sobre la paz y sabíamos que se venía. Eso fue prácticamente festivo. Después de que ellos llegaron acá, nos tocó hacer una pedagogía muy fuerte con las comunidades, inclusive con la misma fuerza pública. Nos tocó desmontar ese mito que había, porque la gente tenía, claro, aquí se presentó, fueron hechos y lo tengo que reconocer. Aquí hubo secuestros, hubo extorsión, hubo de todo, hay que decirlo. Entonces la gente todavía tenía metido ese chip ahí negativo. Pero ya cuando el proceso acá lo blindamos las comunidades. Nosotros sí metimos, las manos al fuego, nos sentimos orgullosos. Yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a la región. Eso causó un efecto, Icononso lo conoció a nivel mundial. Gente del país, fuera de Colombia, universidades, muchos medios de comunicación, el pueblo se dio a conocer, ya no por lo negativo, sino por lo positivo. El comercio empezó a crecer, el turismo se disparó, ya que venía gente solamente a conocer el municipio y se encantaba y se quedaba, compró. Los firmantes de paz nos han enseñado a ser como más juiciosos en la agricultura. Y que se puede desde lo pequeño hasta lo grande, no necesita tener grandes terrenos, sino ser ordenado para la producción de ciertos productos. Ahí en la zona veredal hay una parte de sastrería. Aquí nació una empresa de cerveza que se vendía al exterior. Aprendemos ahí ya entre las dos comunidades, como firmantes de paz, como nosotros que somos vecinos de la zona veredal. Se creó la cooperativa de Cotepaz, que es la cooperativa que tiene que ver con confesiones. Está Somufan, que es una asociación de mujeres. También está el proyecto de ganadería, está la cooperativa de semillas de reconciliación, para que los jóvenes y los niños de esta región puedan aprender todo el tema de tocar instrumentos. Entonces estamos en eso y tenemos una asociación que se llama Asogepaz. Y ya llevamos 7 años, vamos a cumplir. Asogepaz es una asociación que conformamos con señoras víctimas de conflictos, hay psicólogas, hay profesoras, hay de todo ahí. Las compañeras un día me llamaron y me dijeron que ellas querían que yo hiciera parte de Asogepaz, y hoy en día estamos trabajando con el ARN y Sedavida para pues traer proyectos a nuestra asociación como tal y empezar pues a liderarla más. Y para mí fue una experiencia muy bonita, porque a pesar de que nosotros estamos en el movimiento, hemos sido muy estigmatizados, ellas me abrieron las puertas, porque las comunidades en sí como tal fueron muy afectadas. Y si nosotros trabajamos de la mano con las comunidades, pues eso sería maravilloso, estaríamos construyendo ese hilo de reparación. Gracias pues como a la iniciativa también de otras compañeras que hay acá y que tienen un liderazgo muy grande, salió la iniciativa de hacer el primer TOAR a nivel nacional con enfoque de género, para empezar a trabajar con las víctimas y en especial las víctimas de Guatimbol. Entonces se está trabajando pues todo ese trabajo de reconstruir ese daño que se hizo en el tiempo de la guerra. Icononso tiene un potencial turístico natural, histórico, y se han construido muchos balnearios en ese municipio. En nuestra vereda se están desarrollando ya proyectos de orden turístico y se está en la idea de recuperar esos caminos reales o caminos de herradura que tienen una trayectoria histórica. Aquí lo que falta por hacer es la inversión estatal, que el Estado mire estas zonas y se ha solicitado de todas las maneras. Nos falta eso para que Icononso de verdad sea una potencia del oriente del Tolima. El cumplimiento
de la implementación de los acuerdos de paz, en lo social no se ha hecho nada. Las carreteras están vueltas nada. La parte de otras obras sociales están muy retrasadas. El tema de la paz no es solo el silencio de los fusiles, sino es con las obras de beneficio social que garantice al pueblo. Que paz en los discursos no sirve, porque paz con hambre nadie vive. Que sea un hecho, que busquemos las obras, no busquemos tanto parlamento y que hablando realmente a las víctimas las tengamos en cuenta. Solamente la guerra no es lo físico o la confrontación física, sino la guerra también es económica, la guerra también es cuando un sistema administrativo niega los derechos de un pueblo. Eso también se llama guerra. Entonces tocaría luchar es porque realmente lleguen, sinceramente, por ejemplo, lo que estamos actualmente, lleguen las reformas en favor de todo el pueblo colombiano, para que haya una paz verdadera, una paz total. Cononso para mí ha sido el todo. ¿Por qué? Yo me crié acá y sufrido, bueno, y ahorita la estoy gozando porque me siento feliz otra vez estando aquí y poderle servir a la comunidad, poderle servir en lo que yo pueda. Digo uno, yo miro el bien y no miro a quién. Sí, yo duré 28 años fuera de Cononso. En otras partes no está el calor de familia, esa lucha ardiente que uno siente aquí, donde uno tiene la palabra, puede hablar, tiene la autonomía de su comunidad, de la gente que lo conoce, que lo quiere. Mi patria es chica y uno ve que a pesar de ser una zona de confrontación física, armada, ha superado todo eso. Entonces eso hay que valorarlo y valorarlo en los diferentes sectores comunitarios. Unirnos para luchar, para conseguir, para sí, avanzar, o sea, buscar lo mejor. Lo que tenemos que estar es organizados, unidos. La organización es la base de todo y es la base del desarrollo. Si no estamos organizados no somos nada, cada quien coge para su lado, pero para eso hay que tener un liderazgo y una credibilidad. Los grandes oligarcas no ven la dignidad del obrero. Y eso es lo que nosotros tenemos que cultivar, eso. La dignidad y el valor y la unificación de la clase obrera. A mí me motiva a seguir en esta lucha social el que los jóvenes y el que la nueva generación que venga no coja los caminos de la guerra, sino que contribuyan a esta vida como es trabajar en temas de derechos humanos, trabajar en recuperar historias, coger otros caminos. Eso es lo que a mí me motiva. Ay, que siga así en paz. Aquí estamos de puertas abiertas y con ganas de seguir adelante en el proceso de la construcción de un nuevo municipio. Yo no sé qué es lo que pasa en esta vida. La violencia me castiga sin piedad. De fusil recibí un tiro en mi cuerpo. Desde entonces inválido quedé. De fusil recibí un tiro en mi cuerpo. Desde entonces inválido quedé. Cansado estoy de aguantar este relajo. El sectarismo donde quiera existirá. La violencia terminó con mi familia. Quemaron a mi rancho y destruyeron a mi hogar. La violencia terminó con mi familia. Quemaron a mi rancho y destruyeron a mi hogar.
7 hijos que quedaron de mi esposa, en las calles mendigan caridad. 7 hijos que quedaron de mi esposa, en las calles mendigan caridad. Cansado estoy de aguantar este relajo, el sectarismo donde quiera existirá. La violencia terminó con mi familia, quemaron a mi rancho y destruyeron a mi hogar. La violencia terminó